Yo soy de la provincia de Vizcaya, en España, País Vasco. Yo nací dentro de la Guerra Civil Española, en el año 1937. Y nací no donde vivían mis padres, sino tuvieron que ser evacuados a otra región dentro de Vizcaya que se llamaba Carranza. Y ahí nací yo durante la Guerra Civil Española. Yo tuve tres hombres fuimos y una mujer. La mujer murió, la niña, la más joven, murió a los 6 años. Como yo siempre he dicho, que la culpa de los médicos, porque se quebró un brazo, llevaron al hospital, le pusieron, y parece que le pusieron mal, le tuvieron que sacar otra vez de nuevo, y le pusieron tantas veces cloroformo que le dio una embolia y se murió. En el hospital mismo. Porque precisamente como entonces no había esas anestesias, ¿no? Sino este fue el año 50. Y le dio varias veces, una vez la embolia y ahí quedó en la sala de operación. Sala menor. Quedamos tres hombres. El mayor murió también de mala manera, podemos decir, con 48 años, que era alérgico a algunas cosas y estando resfriado, el doctor le dio una pastilla y le dijo: doctor, yo soy alérgico a esto y a esto. Dice: pues no, pero estas pastillas puedes tomarlas. Se enronchó totalmente, que le tuvieron que llevar al hospital y allí le entró el virus ese de los hospitales y no le pudieron más. Y ahí murió, con 48 años. Digamos, o sea, mi hermano menor y yo. Sí, mi familia era una familia normal, corriente. De tal manera, como una anécdota, puedo decir que cuando llegaba el mes de María, mes de mayo allá, tenía una abuelita que primero íbamos al colegio y ahí nos hacían rezar rosario, mes de María, ¿no? Y llegaba a la casa y tenía que rezar otra vez el mes de María. Pero en el camino hacia el colegio había una señorita ya mayor, que aún conocía ya, que también nos agarraba antes de ir al colegio y nos hacía rezar el rosario. Así que rezamos 3 rosarios. Me acuerdo de ese hecho. ¿Y yo por qué soy carmelita? Por una tía monja carmelita, hermana de mi madre. Que entonces pues había sacerdotes que iban por los colegios buscando vocaciones, ¿no? Pero todavía niños. De tal manera que uno entraba al colegio de ellos, terminaba su carrera de bachiller, humanidades, y después se decidía si entraba o no, ¿no? Y vinieron una vez allá al colegio donde yo estaba, porque ahí donde yo vivía estaba el colegio de los padres carmelitas, que todavía existe, y había otro convento también en el carmelita. Y mi tía monja, cuando se enteró que había algo de eso, dijo: tienen que entrar ahí. Yo, a mí no me daba una cosa que otra, ¿no? Y ahí entré. Pero yo tomé el hábito ya a los 18 años. Ya con 18 años ya, o sea, después de terminar la bachiller que se decía entonces, entré ya con 18 años. Tomé el hábito, podemos decir. Y yo siempre he dicho que la vocación no es una llamada hacia atento, por lo menos para mí, ¿no? Sino es algo que se va formando poco a poco. A uno le van formando poco a poco, ¿no? Y uno es el que decide después. Y yo me acuerdo que después de hacer la profesión, los votos simples, a los 3 años se hacían los votos solemnes. Y estaba en filosofía cuando los profesores de eso nos dijeron que en lugar de hacer a los 3 años la profesión solemne ya definitiva, quisiéramos al terminar la filosofía. Y el superior mayor dijo, entonces el provincial, dijo: no, ya han tenido tiempo para pensar bien, así que se decidían ahora o no. Y así hicimos. Después seguir estudiando la teología, ¿no? Y al llegar a la teología, son 4 años de teología, yo con otros 2 compañeros más adelantamos 1 año y nos ordenaron al tercero de teología. Pero seguimos estudiando lo mismo, el 4 de teología, el colegio,
con lo mismo régimen, como si fuera un estudiante más. Y al terminar ya la teología, me mandaron, mientras tanto, a un convento para comenzar a hacer un poco la práctica, ¿no? Porque teníamos después el año de pastoral. Y como en un convento faltaba un padre, entonces tenía que haber 6 padres para ser un priorato, me mandaron a mí mientras tanto. Y allí estuve un tiempo y me dijo, bueno, le dije, ¿y cuándo hago el año pastoral? No, dije, no te preocupes, ya lo harás, me dijeron. Bueno, estuve allí unos 6 meses más, cuando me llama el superior que vaya a hablar con él. Y fui a hablar después de 15 días más tarde, y me dice, ¿dónde has estado? Dije, pues haciendo un trabajo que usted me mandó, y 15 días que te has perdido. Digo, ¿cómo que 15 días que me he perdido? Sí, porque estás destinado a Chile. Así. ¿Y cuándo? Hablo con el padre tal, él te dirá, él tiene ahí el itinerario de los barcos, porque te dan en barco, ¿no? Y él te dirá, fui a hablar con él y tenía, me acuerdo, uno el día 8 de mayo y otro el 28 de mayo. Y le digo yo, pues entonces el 28. No, provincial dice que en el primer barco. Así, sin más, porque la obediencia era esa. Y estuve así y partí entonces de Barcelona hacia Chile en el barco Donizetti, italiano. Llegué aquí el 2 de junio de 1965. Llegué a Valparaíso, por eso estuve en Valparaíso primero. Y tengo una anécdota y un recuerdo que nunca se me va a olvidar. Claro, llegaban los barcos, ¿no? Porque a mí, toda la trayectoria de los barcos, saliendo de Barcelona, de Gibraltar, hasta La Guaira en Venezuela, etc. En todas partes donde había parada me salieron siempre algún padre, porque había convento, ¿no? Y llegué a Chile un día 2 de junio de 1965 y no había nadie. El único lugar donde no me recibieron. Y un camarero que está en el barco español me dice, ¿qué? ¿No te ha salido nadie? Y estaba allí en cubierta mirando, pues no veo a nadie aquí. Y me dice, yo sé dónde viven. En Viña, aquí en Valparaíso y en Viña. Y yo digo, ¿y dónde está eso? Sabía de Valparaíso, había oído, pero no sabía dónde estaba. Y yo te acompañaré. Y me dice, pero me vas a hacer un favor. ¿Y qué quieres? Dice, que me bajes estas botellas de coñac, que yo no puedo bajar coñac español. Bueno, si no es más que eso, si no me quita la aduana, dije, pues. Y así le bajé y él me estaba esperando fuera de la aduana en un taxi y me llevó a Valparaíso. Llegué a Valparaíso a hacerlo de vista, me salió un padre conocido que yo conocía de allá. Y me dice, ¿cómo? ¿Llegaste? Y dije, no, si el barco se vuelve, yo me vuelvo con el barco, le dije. Estaba indignado. Pero fui también recibido después, y ya se me olvidó todo. Porque había un grupo ahí en el Cerro Bellavista que se llamaban Amicat, que eran amigos católicos, se juntaban y ese día tenían reunión. Y me recibieron como si me conocieran toda la vida. Así que con eso ya se pasó todo. Y comencé mi vida ya en Chile. Por eso estuve poco. El 65 y ya el 66 fui destinado a San Fernando. San Fernando estaban construyendo, se había terminado recién la nueva iglesia en San Fernando, y estaban construyendo ya la casa. Y me tocó trabajar como un obrero más. Trabajé ahí con la carretilla llevando el cemento. Estaba joven, tenía 28 años recién cumplidos, así que trabajé ahí en San Fernando. Después San Fernando no era parroquia entonces y los padres se dedicaban más que todo a misiones. Yo también me dediqué a la misión, ahí me estrené como misionero
y recorrí, se puede decir, todo Colchagua, misionando para distintos fundos, ¿no? Me llamaban los párrocos de la parroquia, o me llamaban los dueños de los fundos a predicar siempre las misiones. Y ahí me entrené. Estuve mucho tiempo ahí, varios años, predicando misiones, especialmente en el verano, pero casi todo el año. Nada más por la atención a la parroquia, o sea, a la iglesia, no a la parroquia. Después nos hicieron parroquia y ya fue difícil ya ir a trabajar en las misiones, porque teníamos que trabajar en la parroquia, porque teníamos varias capillas también, pues también siguen, ¿no? Varias capillas, y ahí con el compañero mío, que llegó más tarde que yo, pero juntos, y ustedes no se conocen al padre Kepa, y nos ordenamos juntos también. Y con él trabajamos juntos allá en San Fernando, en varias capillas. Sí, construimos 2 capillas y restauramos otras 3 capillas en ese tiempo. Y estuve unos años hasta más o menos hasta el pronunciamiento militar. En el 74 ya me volví a Valparaíso y estuve hasta el 76 en Valparaíso y de ahí vine a Villa. Estuve 8 años en Villa. Aquí hice también más que todo, estuve un tiempo, estuve de director aquí del colegio, la escuela carmelitana. Estuve haciendo, así que me tocó hacer de todo, de constructor, de director, de todo, un poco. En el 85, bueno, me acuerdo que el terremoto, terminó el terremoto, fui destinado a Santiago. Estuve allá en Santiago 3 años y después de Santiago me llama el superior provincial que venía de España, me dice, se he destinado para los Andes. ¿Los Andes? Digo, ¿y a dónde? Sí, la nueva fundación del santuario que tienen que hacer en los Andes. La Teresita de los Andes recién era beata. ¿Qué sé yo de esas cosas? Le dije, yo no entiendo nada de eso. No, pero con otro padre, los dos van a ir, ya aprenderán. Ya. Y llegamos, entonces todavía no había nada, no había iglesia, no había nada. Solamente estaban terminando el convento de las Madres Carmelitas. Y nosotros no teníamos ni casa ni nada, y nos prestaron una media agua dentro de un fondo de los Galdames, que estaba en medio, podemos decir, de un huerto de duranos, que cuando regaban aquello no podíamos salir de casa, porque se inundaba todo alrededor, y nos tuvieron que abrir un boquete, vamos a decir, una parte de un muro que daba una escuelita ya, para poder salir de ahí. Y eso está a 3 kilómetros más o menos del santuario. Mientras al principio hacíamos de capellanes de las madres. O sea que yo iba todos los días a las 7 de la mañana a pie hasta la Madre Carmelita para decirle la misa a las 8. Hasta que ya fue construyendo todo, desde el santuario. Estuve ahí desde el año 78, no, perdón, del 87 al 2002 estuve ahí. Primero de ayudante del otro padre, y después yo como rector de santuario. Fue una experiencia muy hermosa para mí, porque me enseñó mucho. Incluso trabajando con el señor obispo Camilo Villar y su patrón, aprendí muchas cosas de él. Para mí fueron los años más hermosos que pasaba aquí en Chile, creo que fueron los de Santuario de los Andes. Me tocó no solamente la beatificación, no estuve sino la canonización, me tocó toda la organización de ella. ¿Sí? Esa es mi historia. Mi vida pastoral ha sido yo creo que de todo un poco, ¿no? He estado de constructor, bastante me ha tocado, después de misionero, como digo, de misiones, en las parroquias, porque me tocó, en primer lugar, aprendí también muchas cosas, porque uno aprende con los maestros que tiene a su lado, ¿no?
Tuve un maestro que entendía mucho de construcción, que fue un padre que construyó también toda esta parte de aquí. Y él me enseñó muchas cosas allá en San Fernando, porque con él trabajamos en la construcción de la casa. Como siempre decimos, de una manera o de otra, teníamos que sacar los fondos, porque no había fondos porque las cosas nuestras, ¿cómo se hacen? Uno no sabe, porque la providencia divina muchas veces. Un señor vino una vez, estando construyendo, y dijo, y vio los planes y nos dijo, ¿y ustedes cómo van a construir esto? Un señor que tenía mucho dinero, un latifundista allá. Y dijimos, bueno, pues con la providencia de Dios y la ayuda de usted. Y nos dice, ¿no le parece que es tentar a la providencia de Dios? No, teniendo confianza, pero al mismo tiempo, si le mueve su corazón, pues podemos hacer toda esta cosa. Se dio humilde y se fue. Nunca dio nada, ¿no? Y volvió después, casi ya terminó, y dije, ¿cómo han hecho ustedes todo esto? Pues muy sencillo, le dijo el padre, con la providencia de Dios y la ayuda de usted. Se dio media vuelta y no dijo ni una palabra y se fue. O sea, así se construyen las cosas, ¿no? Porque ¿cómo reconstruimos Viña? Pues de la misma manera. Porque el terremoto del año 2010, ¿no? Esta iglesia casi se vino abajo también, muchas cosas. Y con la ayuda de Viña, pidiendo por aquí, por allá, con la ayuda de España, con la ayuda también del gobierno algo, pues reconstruimos todo. Y como decía aquel obispo, yo le recordé aquí que muchas veces todas estas cosas, estas obras de la iglesia se hacen con la promesa de los ricos y la ayuda de los pobres. Y así levantamos todas estas cosas. Porque yo reconstruí el terremoto del 70, primero 71 creo que fue, también reconstruí Villa. Y después reconstruí esta, pero antes también, estando en el santuario, también levanté la casa que tenemos en el Melón, la casa nueva, también noviciado, también así de esa misma manera. Bueno, yo ya tenía, como digo, una pequeña experiencia de todas estas cosas para reconstrucción. Y también estuve aquí en Viña, también como director del colegio durante 3 años, a la escuela carmelitana. Por eso digo que he hecho de todo, ¿no? De rector, como decíamos, en el santuario, también siguiendo la obra a casas nuestras del santuario y llevando toda la pastoral del santuario. Esa ha sido mi vida, ¿no? Como sacerdote, o sea, factotum, de todo hemos hecho un poco. Eso cambia mucho, ¿no? No es una vida que podemos decir que es lo que tengo que hacer ahora, que es lo que hice antes. Son tiempos distintos, pero ante todo yo creo que de uno tiene que ser un testimonio, porque la gente que espera de cada uno del sacerdote, que le atienda, no le pide muchas cosas, sino que sea testimonio ante ellos de lo que está haciendo. Porque no somos un operario que trabaja para uno, sino somos operarios para Dios, ¿no? Tenemos que hacer las cosas por Dios, porque si el sacerdote no trabaja con ese espíritu de entregar lo que Dios nos ha mandado a hacerlo, pues no tiene sentido. Jesús, ¿qué nos mandó? Ir y predicar, pero con la palabra solo, con las obras, con los hechos, porque el hombre está destinado a cumplir una misión. Si Cristo a mí me llamó para ser sacerdote, tengo que cumplir con esa misión, ¿no? ¿Cómo lo cumplió? No sé. Habré tenido muchas fallas, claro que sí, pero he tratado de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero eso, lo importante es eso. No miremos a la iglesia como es entonces ni cómo fue ahora, sino la iglesia es siempre la misma. Tiene el mandato de Jesucristo de ir y predicar el Evangelio. Eso es lo que le dijo Jesús a los apóstoles. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio. La misión de la iglesia no es hacer cosas, sino ir y predicar la palabra de Dios. Lo demás, dejémoslo también un poco a Dios, que haga las cosas. En primer lugar, por eso hoy día qué difícil es que un joven
se decida a vivir esta vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene mucho sacrificio y la vida hoy, el mundo, mejor dicho, hoy ofrece tantas cosas que lisonjean, diríamos, nuestros sentidos, que es difícil que puedan mirar a un sacerdote. Y después, por otra parte, con la fama que nos han puesto, bueno, pues peor todavía. ¿Quién quiere ser cura? Para eso no va a ser cura nadie. Y no se dan cuenta del valor que tiene el ser, ante todo, llamado por Dios. Y la paz que uno tiene en la vida, que no le falta nada. Yo siempre les he dicho, muchas veces cuando dicen, ¿cómo? Pues muy fácil. ¿No dijo Jesús que 100 por 1 en esta vida? A mí, no, gracias a Dios, no me ha faltado nada. Muchas veces estaba justo, sí, trabajando, construyendo, pero nunca me faltó nada. Por eso, el 100 por 1 en esta vida. Y después yo le digo así, en broma le digo, y ahora a joderse después la vida eterna. Y eso no se dan cuenta de, claro, pero miramos la vida hoy desde ese punto de vista que queremos entregarle a todo el mundo, le entrega todo, ¿no? Y eso no es la vida. ¿Por qué tantos jóvenes hoy día no saben dónde están? Siempre me recuerdo yo de aquel hecho en Francia, fue hace unos cuantos años atrás, que hubo una protesta de jóvenes que decían, nos habéis dado todo, hemos gozado de todo y estamos aburridos. ¿Por qué? Porque no en su corazón no entra, todas estas cosas del mundo no les satisfacen, necesitan algo más, ¿no? Y eso es lo que pasa en la vida. Y no ven muchas veces las satisfacciones que da la vida de un sacerdote, ¿no? Se cuenta también de aquel sacerdote que por primera vez iba a una parroquia y fue a salir en la misa y se encontró que había unas poquitas personas allá en la iglesia. Dijo, ¿qué voy a hacer yo con esto? Y en eso que estaba mirando así, vio que entraba una pareja adentro y se puso al fondo en la iglesia. Parece que van a venir más gente. Al poco tiempo, otro señor y llevaba una cuerda en la mano. Dijo, pues yo no, porque son pocos, dice que predicó de corazón. Y cuando salía de la iglesia, ahí a su casa, le salieron unos salteadores, le maltrataron, le quitaron todo lo que llevaba y así desanimado volvía a la casa. Pero a los años, dice que después, una de las reuniones que tenía en la parroquia con la gente de la parroquia, hablándoles de toda su historia, desde que se levantó una pareja, Padre, ¿me deja ver? Sí. Nosotros somos aquella pareja que usted vio al primer día. Veníamos ya para divorciarnos. Pero al escucharle a usted, arreglamos las cosas y formamos un matrimonio muy feliz con nuestros hijos. Y otro dice, después se levantó el otro y dice, Padre, ¿me deja hablar a mí? Sí. Pues yo soy aquel que estaba allá también, que entró con la cuerda desesperado. Pero se me ocurrió escucharle a usted. Y me arrepentí, porque yo era un hombre dado a la droga, al alcohol, había perdido a la familia. Pero al escucharle a usted, me transformé y hoy soy un gran empresario. ¿Y cuántas veces le he colaborado a usted yo en estas cosas? Aquel era yo. Para que nos demos cuenta cómo la palabra de Dios muchas veces cae. Y este hombre pues, dice que comenzó a llorar de gozo y alegría, porque no era él, sino la palabra del Señor el que le dio todo eso. Ante todo, que no se desanimen. Que aunque parece que la vida muchas veces no es comprensible, que no le miran, que no se preocupe por la soledad. Que la soledad está fuera de uno, porque la soledad es, ante todo, no tener nada en el corazón. Y nosotros tenemos a Dios. Es Cristo el que le ha llamado.
el Cristo es el que le da la fuerza. Y eso es importante. ¿Tendrá momentos difíciles? Claro que sí. Pero ya, como digo, como este hecho tantas veces, ¿verdad? La palabra de Dios, cómo obra sin darnos cuenta nosotros. Y por eso muchas veces hay momentos de alegría, hay momentos de gozo, hay momentos de tristeza y de dolor. Pues claro que sí. No nos dijo Jesús, toma tu cruz y sígueme. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Que no es fácil, claro que no es fácil. Por eso mismo, porque si queremos seguir a Cristo tenemos que tomar la cruz. Y hay momentos de incomprensión también, y que le echan en cara muchas cosas. Quizá tenga razón, pero uno cree que ha hecho con buena voluntad las cosas. Por eso, ante todo, confiar en que Dios es el que obra, no somos nosotros. Por eso digo, muchas veces nos podemos desalentar, pero tenemos que también, y ante todo, es importante la oración, y después los sacramentos, la misa y la confesión. Tener a alguien con quien estar, para que también escucharle y que te escuchen a ti. Quiero saludar también a toda la diócesis de Valparaíso, que fue la primera diócesis que me recibió a mí aquí en este Chile querido, donde ya llevo 58 años también trabajando en este Chile. Muchas gracias a todos.